Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy día les quiero hacer una pregunta. ¿Les ha pasado alguna vez ir caminando por el pasillo de un supermercado buscando su té favorito y comprobar que la mayor parte de estos tés, o prácticamente la totalidad de ellos, proviene de zonas lejanas y exóticas, como por ejemplo Assam en India o la isla de Sri Lanka, también conocida como Ceilán? Pero ¿sabían ustedes que la mayor parte del té que ingresa a Chile no viene de estos lugares lejanos y exóticos, sino desde una fuente mucho más cercana? Estoy hablando de Argentina. Sí, en efecto, nuestro vecino es el gigante tealero del continente americano, con una producción anual de alrededor de 80.000 toneladas. ¿Se lo habrían imaginado? Bueno, acompáñenme para revisar este y otros detalles interesantes acerca de la historia del té en ese país. La primera pregunta que puede venirnos a la mente es ¿cómo llegó el té a Argentina? La historia del té en este país está ligada a una familia ucraniana. En efecto, en el año 1923, un sacerdote llamado Tijón Natiuk llegó al pueblo de Tres Capones en la provincia de Misiones para visitar a su hermano Vladimiro y le llevó de regalo semillas de Camellia sinensis. Estas semillas fueron plantadas en los terrenos de la familia y un par de años después permitieron generar una primera cosecha de índole privada. Pero entonces, ¿cómo se dio el salto desde esta cosecha familiar a el hecho de ser un gigante tealero? Bueno, en el año 1939 se comenzó a experimentar con plantaciones de té en la zona de Campo Viera, también Misiones, y en el año 1942 se inició su procesamiento empleando una forma de cosecha manual, lo que seguiría así hasta finales de la década de 1960. En 1950 sucedió algo que cambió la historia del té en esta nación. El gobierno decidió restringir las importaciones de té hacia el país, lo que finalmente alentó a los agricultores a incursionar en este cultivo, cosa que efectivamente realizaron, y así años más tarde se realizó la primera exportación de té argentino a Londres. Ahora, ¿en qué zonas específicas se produce té actualmente en Argentina? Lo que comenzó como una experiencia o un cultivo familiar se extendería con el paso del tiempo por todo Misiones y también por el norte de la zona de Corrientes. Ambas provincias son en la actualidad las zonas productoras por eminencia del país, con un 95% y un 5% de la producción nacional respectivamente. Ahora, ¿cómo es el té argentino? Los productores de té argentino han incursionado en distintas variedades de té, pero las categorías principales que tienen relevancia para efectos de exportación son el té verde y el té negro. En cuanto a la altitud de las zonas de cultivo, es más bien baja, porque la zona de Corrientes se encuentra más o menos en los 96 metros sobre el nivel del mar y la zona de Misiones en 190. En materia comercial, el té argentino se distingue por la intensidad del color que produce en la infusión y por el hecho de que permanece translúcido en ella, por lo cual es súper requerido para el formato de iced teas embotellados. Ahora bien, en el caso de Argentina, y tal como suele ocurrir en países donde el té ocupa una parte fundamental de su actividad productiva, la industria tealera ha comenzado a mover otros engranajes y a incentivar otras actividades. Es así como el Estado ha comenzado a promover la incorporación de tecnología tanto en el cultivo como en la cosecha del té. En particular, hay un organismo que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o INTA, que ha tenido un rol esencial en el desarrollo de esta industria. Su labor se ha orientado básicamente al desarrollo de cultivares adecuados para el suelo y clima argentinos, así como a asesorar técnicamente a los agricultores. Se suma a esto el trabajo de otros organismos tanto nacionales como provinciales, como por ejemplo la Cámara Argentina del Té, el Clúster del Té y algunas universidades. En cuanto a la cosecha del té, en este país esta actividad se encuentra altamente tecnologizada y se realiza con apoyo de maquinaria especializada, particularmente tractores.
Es más, es tan alto el volumen de producción de té argentino que en algún momento se hizo necesario generar maquinaria dentro del mismo país para poder optimizar los procesos. Así sucedió, por ejemplo, con un prototipo desarrollado entre la Universidad Nacional de Misiones y una empresa metalúrgica llamada Lori. Prototipo que fue nombrado JDL-1000 y que ya en este momento fue exportado a otros países. Ahora, en relación con la producción de té argentino y su destino, les cuento que en la actualidad se exporta el 95% de lo que el país produce en el año. Los destinos de preferencia son lugares como Polonia, Chile, Rusia, Alemania, Reino Unido, Malasia e India. Sin embargo, hay un gran comprador que es Estados Unidos, que requiere té verde y té negro argentinos para ser utilizados en los procesos de fabricación de iced teas. En 2018, por ejemplo, este cliente compró el 70% de la producción nacional de té argentina. Hace un momento les comenté que la industria tealera argentina había comenzado a mover otros engranajes y gatillar otras actividades. Una de ellas es el turismo. Nosotros en Chile tenemos una profusa actividad vitivinícola, por lo tanto desde esa perspectiva puede ser más fácil comprender que Argentina quiera enfatizar el turismo en relación con el té, así como nosotros tenemos rutas del vino, por ejemplo. Este fue el pensamiento de Carolina Okulovich, miembro de la familia dueña de la fábrica Don Basilio, una de las más grandes en cuanto a la producción del té en esa zona. Carolina junto a su madre crearon un circuito con características turísticas y gourmet, donde los visitantes pueden recorrer plantaciones de té para comprender cómo es el camino que transita el té desde la planta a la taza. Incluso los visitantes pueden elaborar su propio té en una antigua fábrica acondicionada para tal efecto. Maravilloso, ¿cierto? Bueno, esta es una de varias apuestas que tiene Argentina en relación con el turismo tealero. ¿Y qué pasa con el té argentino actualmente? Hoy en día los productores de este cultivo se han autoimpuesto la misión de hacerlo más competitivo a nivel internacional, añadiéndole valor. Por lo tanto, están en un proceso de premiumización. La pandemia les ha generado muchos problemas debido a la desaceleración de la demanda de su principal comprador, que es Estados Unidos. Pero aún así se puede decir que el té argentino va directamente en una senda hacia la especialización, a través de la valoración de su terroir especial y de la proliferación de certificaciones tanto orgánicas como de sostenibilidad. Sin ir más lejos, les cuento que en el año 2018, en el concurso de tés del mundo de la agencia francesa APPA para la valorización de los productos agrícolas, un té verde argentino obtuvo medalla de bronce. Este té es de la empresa Don Basilio. Y por último, ¿qué nos depara el futuro? En el año 2018 la FAO realizó algunas proyecciones para 2027 en el rubro del té. Dentro de esas proyecciones señaló que para esa fecha Argentina continuaría en la vanguardia de la exportación global de té, precedido solamente de Kenia, India y Sri Lanka. Ahora, todavía hay que esperar las evaluaciones y ponderaciones realizadas en relación con los efectos de la pandemia en el escenario tealero global. Pero de todas formas, lo más probable es que Argentina continúe ocupando un lugar tremendamente importante en esta materia. Esperemos que en el futuro podamos deleitarnos con la riqueza organoléptica de este té producido en uno de los países más australes del mundo y con criterios de sustentabilidad. Amigas y amigos, gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión.